Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con la doctora Graciela Rizzo, que nos hablará de cómo calcular los honorarios profesionales en el proceso sucesorio. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Agradezco la invitación, me encanta estar acá con ustedes. Me encanta compartirlo con ustedes después de 3 meses que no estoy con tanta gente, la verdad que me da gusto. No sé a ustedes si les pasa, pero esto de estar tan encerrado, la verdad que me da mucha, una sensación de ahogo bastante importante. Así que bueno, bienvenidos, espero que salgan satisfechos. La idea de esta charla, de lo más, no es ni coloquial, ni una charla entre amigos, digamos, es que puedan salir de esta reunión y puedan conocer, obviamente muchos ya lo saben, pero de unas pautas más concretas de cuál sería nuestra regulación de honorarios en una sucesión, cómo se calcularía y en realidad también cuál sería el monto mínimo. ¿Por qué? Porque a partir de ese monto mínimo que tenemos que conocer, de ahí, cuando leemos una regulación de honorarios a nuestro favor, podemos decir, apelamos, no apelamos, generalmente apelamos igual, ¿no? Pero tendríamos los fundamentos precisos para apelar de acuerdo a la ley, y no es lo mismo que llegue a Cámara con una pela que con una pela con su fundamento en ley, porque así la Cámara dice, bueno, no, en realidad tiene razón, se ha violado el monto mínimo establecido por la ley, y bueno, y eh, debemos salvarlo y debemos rectificar la sentencia de primera instancia. Bueno, lo que podemos decir de las sucesiones, en realidad que la nueva ley la marca en su artículo 33, en el 25, y de ahí también nos remite al 21, el 21 en todo su esplendor, pero vamos a tratar, yo voy a hablar en particular de los inmuebles, porque bueno, es lo que comúnmente más tenemos como patrimonio, como acervo hereditario en la sucesión, y el resto, bueno, también está determinado los muebles, cómo se tasan, las acciones. Sabemos que podemos tener cuadros importantes, o sea, podemos tener muchas cosas en una sucesión como bien integrante del acervo. Lo importante es que nosotros tenemos que plantear, y siempre está a nuestro cargo, la tasación de esos inmuebles como para poder evaluar cuál es el monto sobre el cual nos van a regular honorarios. Bueno, esta es una ley, en realidad, no es tal cual ha salido de la Comisión de Honorarios del Colegio Público de Abogados, la cual tuve el honor de pertenecer. Ahí queríamos establecer y cambiar la ley que regía porque entendíamos que tenía demasiada discrecionalidad. Es decir, el juez podía determinar entre un abanico muy grande de posibilidades cuál era nuestra regulación. Y siempre sabemos nosotros que ante la discrecionalidad judicial lo que siempre se tendió es a bajar nuestros honorarios. Por ende, la comisión trató de establecer parámetros como el UMA para que esto, la verdad, se pudiera evitar. La ley que salió en Nación, bueno, tiene algunas cuestiones que particularmente ahora no voy a entrar a considerar de que las cuestiones que son reprochables, pero en lo que respecta, por ejemplo, al monto que nos pueden regular en los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria, lo que tenemos que ver en esta ley, que es lo que cambia de la ley anterior, y esto también se da en la ley que salió en Cava, es que no tiene una regla establecida, no tiene un artículo 7 que tenía la ley anterior, que nos decía, le vamos a regular desde tanto a tanto porcentaje, de acuerdo al monto, de acuerdo si ganaba o perdía el juicio. Eso no está. La regla general no la tenemos. Lo que sí tenemos son escalas, escalas que van del mínimo al máximo, de acuerdo a los sumas, cuál es el porcentaje que nos van a regular. Esto seguramente lo han
lo han apropiado, tanto los diputados como los senadores, de un antiguo proyecto que existía y que el colegio siempre estuvo en contra, que era cuanto más, más importante era el monto del juicio, menos debían cobrar los honorarios, menos debían cobrar de porcentaje los abogados que participaban en el desarrollo del proceso. En aquel proyecto se hablaba de, se llegaba hasta un 5% como máximo que nos iban a regular si se establecía un monto de proceso, qué sé yo, como de 5 millones, y ahí era el 5, y acá, bueno, dentro de todo terminamos con un 12 al 15%. Espero que todos puedan tener la ley, porque después a último momento vamos a tratar un tema específico que es el monto mínimo, y ahí la redacción es bastante confusa, así después lo podemos ver entre todos para que no se pierdan cuando la voy a leer. Bueno, en conclusión, no es lo que más me hubiera gustado de la ley, pero bueno, es lo que tenemos. Y quería decir que sí, que la ley que... tenemos dos leyes que regulan, una nacional y tenemos la otra ley también de honorarios que salió en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, que es la 5134, que regula todos los procesos contenciosos, tributarios, penales, contravencionales, que salió de una forma más, digamos, un reflejo de las bases del proyecto de honorarios que tenía la comisión. O sea, esa ley es bastante parecida a la que salió de la comisión de honorarios, entonces yo me siento más a gusto. Y si leemos esa ley vamos a ver que habla de sucesiones, que habla de patria potestad, entonces muchos la leen y dicen, pero ¿por qué esa ley tiene cuestiones que no está dentro del ámbito de su competencia? Y bueno, se hizo con la idea de que si en algún momento se transfiere todos los juzgados nacionales al ámbito de la ciudad, esa sea la ley que nos va a regular a nosotros. Pero por ahora la ley que nos regula es la ley nacional. Bueno, en las sucesiones lo que tenemos que ver primero son los bienes que integran el acervo hereditario. Hablando de los bienes inmuebles, la ley establece expresamente que es el bien que existente en cada jurisdicción, pero dentro del país. Nosotros pretendíamos, de máxima, pretendíamos que se tengan en cuenta también los inmuebles existentes en otros países, pero bueno, esto se ve que no tuvo favorable acogida en el Congreso, y bueno, quedó solamente los bienes existentes en cada jurisdicción del país. Y también tienen, sin ningún tipo de distinción de porcentaje, los bienes gananciales. En ese aspecto cambia la ley anterior, porque la ley anterior establecía, acá también, ¿no?, de la escala, la mitad, el 50%, y de ahí los bienes gananciales también tenían una reducción de un 25% más. Acá los bienes gananciales tienen la misma escala que los otros bienes. O sea, en ese aspecto no tenemos ninguna distinción. Entonces tenemos que son esos los bienes que integran el acervo. ¿Bien? Después lo que tenemos que tener en cuenta es también que el bien inmueble, esto lo digo como una nota de color, que el bien inmueble no esté como bien de familia, porque el bien de familia ya lo teníamos en la ley que regía este instituto, nos hablaba y tenía como incumbencia también nuestros honorarios, que bueno, uno los podía cuestionar porque no era una ley para tratar ese tema específico, pero ya ahí nos regulaban el 3% de la evaluación fiscal. Y la verdad que cada vez que se quiso plantear alguna cuestión con relación a ello, no hubo favorable acogida en los tribunales. Pero ahora tenemos el problema que esto fue receptado por el Código Civil. Es decir, ya en el artículo 254 tenemos que los bienes inmuebles que están inscriptos como bien de familia van a tener como regulación, no se puede, es una ley además de orden público, no puede tener una regulación mayor al 3% de la evaluación fiscal. Es decir, esto se sostiene en el tiempo y con las distintas legislaciones. Que no nos extraña, porque siempre en realidad nuestros honorarios son los que están
en la picota y son los que todos piensan que tienen que reducirse por el costo judicial, en vez de entender que nosotros somos parte esencial de la justicia y que estamos dentro de todo costo que puede tener el proceso, como el costo que tienen los jueces, que ya sabemos que es bastante abultado. Bueno, igual no quiero hablar de ello. Bueno, cuando vamos a pedir regulación, lo que tenemos que tener en cuenta de los inmuebles que están integrando el acervo hereditario, si hay alguna tasación, algún boleto, alguna escritura, alguna cuestión de la cual pueda surgir el valor de ese inmueble como para que sobre él se puedan regular los honorarios. Si no existe nada así, esto nos remite al artículo 21, no, espérenme un minutito, esto nos remite al artículo 21 que habla de las escalas y todo lo demás. Y después del 23 que nos dice cómo hay que hacer para tasar el inmueble y nosotros manifestar lo que pensamos o cómo valuamos ese inmueble que tenemos en la sucesión. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Yo lo explico esto porque atiendo muchas consultas de honorarios y muchas veces los colegas desconocen que si uno no pelea o no discute por sus honorarios, la otra parte no lo va a hacer, porque es el que nos tiene que pagar, en realidad. Entonces, la ley que establece, si no hay ningún valor sobre el inmueble que integra el acervo hereditario, es la evaluación fiscal, que sabemos que es muy pobre, más un 50%. Y es sobre ese monto que nos van a regular honorarios. Ahora, si nosotros vamos al artículo 23, el inciso A, que dice, si el abogado considera inadecuado ese monto del inmueble, ¿qué hace? Tiene que acompañar una tasación. ¿Cómo es la tasación? La tasación no es antojadiza. Nosotros no podemos decir, no, para mí este inmueble vale $250.000, porque en realidad esto se va a dar traslado a la otra parte. La otra parte contesta, acompañará otra tasación, se opondrá, pero nosotros lo que tenemos que demostrar es el valor del inmueble. Cuando hay un conflicto con relación a él, ¿qué pasa? En esta situación no queda otra alternativa que designar un perito tasador. Ahora, ¿quién paga los honorarios de este perito tasador? El que está más lejos de la tasación que presentó. Entonces, por eso nosotros, cuando tenemos que presentar algo, tenemos que consultarlo con un ingeniero, con un arquitecto, o con alguien de una inmobiliaria que nos pueda informar y decir con exactitud por el lugar del inmueble, por sus metros cuadrados, por lo que vale en esa zona, cuál es el monto sobre el cual nosotros podemos peticionar que nos regulen, ¿no? Bueno, y eso con relación a los bienes muebles dice exactamente lo mismo. Después con las acciones y todo lo demás, bueno, nosotros vamos a buscar cuál es la forma de acreditar de la mejor manera, cuál es el monto que tiene ese bien para que nos regulen, porque está totalmente asociado lo que nos regulan a nosotros con el monto del juicio. Lo que también tenemos que saber, bueno, que ya muchos ya lo saben, pero tenerlo presente, es las etapas del juicio sucesorio, que la primera etapa es un 33%, de la primera etapa hasta la declaratoria otro 33%, y de ahí a la inscripción otro 33%. O sea, que va a depender de lo que hacemos nosotros en el proceso. Esto estoy hablando obviamente de una sucesión sin ningún tipo de inconvenientes entre los herederos, sin incidentes. Estamos hablando de lo más simple, ¿no? Después, bueno, digamos, cuando nos regulan también tendríamos que clasificar tareas, cuando hay varios herederos, qué tareas fueran comunes, qué tareas fueron propias, de acuerdo a las tareas comunes o las tareas propias van a ser quien nos tenga la obligación de pagar los honorarios, porque la obligación de pagar los honorarios en un sucesorio es mancomunada y no es solidaria. Entonces, eso también lo tenemos que diferenciar. Y, bueno, por eso, desde que uno inicia el escrito de inicio, después el edicto, la presentación y todo lo demás, todo tiene
un rango donde nos van a regular. Por eso yo me acuerdo que en una sucesión, bueno, que esperé para presentarla, y justo cuando la presento ya había otra abogada que la había presentado 2 días después que yo. Yo estaba feliz. Digo, bueno, la presentó 2 días, obviamente que la que tiene valor es la mía. Entonces, el edicto, qué sé yo, lo presento. Bueno, cuando lo voy a retirar, al otro día ya la otra abogada se había llevado el edicto. Yo estaba indignadísima, pero bueno, son los temas que tenemos nosotros en los procedimientos, porque, bueno, obviamente que estábamos ahí peleando por nuestros honorarios. Así que después nos hicimos grandes amigas, pero en ese momento la verdad que me indignó bastante. Bueno, entonces tenemos en claro esto de la sucesión, los bienes en la jurisdicción, los bienes gananciales. Ahora, tenemos un tema que nos ocupa con relación, porque me dijeron que sea rápida, no sé si estoy yendo demasiado rápido, si alguno quiere sacar el audio, o si le pueden sacar el audio, levanten la mano si me quieren decir algo, si les parece que voy rápido. Me dijeron que tenemos media hora y que me apure, no sé. Bueno, lo que tenemos que saber también es si lo que nos han regulado en el expediente se condice con el mínimo que dice la norma en ese tipo de procesos, que es igual para todo tipo de procesos. Yo lo estoy diciendo en esta es la sucesión, pero esto es lo que vamos a ver ahora, lo podemos aplicar a todos los procesos en marcha que tenemos, ¿no? Y acá nos tenemos que ir, no sé si tienen la ley, al artículo 21. El artículo 21 que establece que en todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios por la defensa de cada una de las partes serán fijados según la cuantía de los mismos, de acuerdo con la siguiente escala. Entonces, lo que tenemos que saber es que tenemos una escala de UMA. El UMA es una medida arancelaria que se tomó de la misma forma que yo en su momento tenía la ley de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de que no tengamos que estar permanentemente pidiendo una actualización y dependamos del Poder Ejecutivo, de su buena voluntad, para que actualicen los montos sobre los cuales nos regulan honorarios. Entonces, la UMA ligada a la remuneración judicial nos parecía que era la mejor forma de mantener actualizado el monto sobre el cual nos iban a regular. Entonces, con eso podemos ver que el tema de la actualización lo tenemos solucionado, porque yo me acuerdo que antes que salga esta ley teníamos procesos en los cuales al abogado le regulaban 50 pesos, lo cual ya era parecía una cargada. Es muy indigno para nuestra profesión, con todo el esfuerzo que ponemos todos los días, con toda nuestra responsabilidad profesional, que un juez tenga la cara de regularnos 50, 100, 150 pesos. Hemos acompañado a través de la Comisión de Honorarios a muchos colegas que peticionaban una apelación con relación a esos montos, y en realidad los acompañábamos con este criterio, que no nos podían regular semejante insignificancia, porque es como te digan que tu trabajo no vale absolutamente nada. Bueno, con la UMA eso lo tenemos solucionado, porque la remuneración del juez va a estar actualizada permanentemente, eso no tenemos ningún tipo de duda. Entonces, ¿qué tenemos que saber cuando tenemos un juicio susceptible de apreciación económica? Ese juicio susceptible de apreciación económica, ¿qué valor tiene en UMAS? ¿No? Porque acá tenemos hasta 15 UMAS, es un porcentaje, de 16 a 45 otro, y así sucesivamente, terminando en lo último de la escala, de 751 UMA en adelante. Y de ahí, si es 751 UMA en adelante, el porcentaje que se va a aplicar es del 12 al 15%. En este caso, como es una sucesión, lo que se va a aplicar es el 50% de ese porcentaje, que es el 6 y el 7,5%.
Ahora, tenemos que saber tanto de este como de cualquier otro. Yo entiendo que una sucesión menos de 751 UMA seguramente no va a ser, por eso nos vamos a referir a la última parte de la escala. La parte que a mí me parece más intrincada hasta para los abogados es esta que ahora les voy a leer, porque no quiero hablar sobre ella sin que ustedes lo escuchen, hasta la persona que no tiene la ley, que puedan saber lo que dice la ley, ya lo habrán leído, pero bueno, a veces uno lo lee y lo deja pasar, pero acá le vamos a dar una significancia mayor para tratar de conocer y que ustedes tengan una cuenta al final de lo que termine esta charla, de cómo hacer para saber cuál es el monto mínimo para regularle. Acá dice, en ningún caso los honorarios podrán ser inferiores al máximo del grado inmediato anterior de la escala, con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponda al grado siguiente. Yo cuando lo elegí la primera vez digo, esto es un trabalengua que no sé, no podía haber sido un poco más claro para evitar cualquier tipo de cuestionamientos con los juzgados y todo lo demás. Pero después cuando uno empieza a leer, dice, bueno, no es tan oscuro. Bueno, vamos a hacer yo ya la hice la cuenta para que no estar perdiendo tiempo acá, pero para que ustedes lo tengan y para esclarecer un poco este artículo. Convengamos como que, vamos a hacerlo en números redondos, para que quede más claro. Convengamos que tenemos una sucesión con un patrimonio de 3 millones de pesos. Y que la UMA está como valor 3.000 pesos. Entonces, ¿cuál sería el valor del acervo hereditario? Serían 1.000 UMAs, son 3 millones de pesos, dividido 3.000, son 1.000 UMAs. Entonces, hacia el 1.000 UMA, nuestros honorarios, o nuestra escala, mejor dicho, estaría dentro de la última, de 751 UMA en adelante. Y de ahí el juez que va a regular entre el 6 o el 7,5%, que es la mitad del porcentaje establecido. Bueno, ¿cómo podemos saber si lo que nos regula el juez está dentro o no de la escala? O sea, si a nosotros, por ejemplo, dentro de los 3 millones de pesos, el juez nos regula el 6%, que es el mínimo, tenemos que nos regula 180.000 pesos. Entonces, si nos regula 180.000 pesos, eso lo dividimos por 3.000 por la UMA, ¿cuántos serían? 60 UMAs. Eso sería lo que nos regula el juez. Ahora, esos 60 UMAs, ¿están dentro del mínimo establecido? ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a la escala anterior, que son los 750 UMAs, esos 750 UMAs lo multiplicamos por 3, y ahí nos da un monto de 2 millones, por 3.000, no, perdón, por 3.000, ya lo redondeé demasiado, le saqué 3 ceros. Parezco las profesoras de Canal 7, se equivocan en los números. Bueno, por 3.000, y entonces nos da 2.230.000. A esos 2.230.000 lo tenemos que multiplicar por el máximo de la escala de los 750 UMA, que nos da del 13 al 17. Del 13 al 17 no, porque es la mitad, entonces tenemos de 6,5 a 8,5. 6,5 a 8,5. Entonces, ese monto lo multiplicamos, los 2.250.000, por el máximo de la escala. Entonces, por 8,5, que nos da 191.250 pesos. Es decir, nos da un poco más que lo que nos habían regulado. Y a ese monto le tenemos que agregar lo que dice acá, que es con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde al grado siguiente.
Es decir, entre el 17 y el 15 tenemos un excedente del 2%. Entonces, a estos 191.250 pesos lo tenemos que multiplicar por el 2% y el resultado que nos da, sumarlo. Entonces tenemos un total de 195.075, que si lo traspasamos a UMAS, 65 UMAS sería el resultado. Entonces, el juez nos ha regulado menos de lo que nos hubiera correspondido. Nos reguló 60 UMA y nosotros, por ley, nos tendrían que haber regulado 65. Entonces, cuando uno apela, lo que tiene que hacer es no hacerse toda la cuenta, pero sí decirle que está dentro del mínimo y establecer todos estos parámetros como para entender que sabemos de derecho, que sabemos de la ley y que nos están regulando menos de lo que corresponde. Bueno, creo que no me quiero pasar de la media hora. Estimo que con esto completamos más o menos el cuadro. No sé si alguien quiere, por lo menos para saber las pautas principales para la regulación de honorarios. Tengo algunos mensajes que voy a leer, no que no voy a leer, que voy a leer yo, para ver, si puedo repetir cómo se saca el cálculo. Sí, puedo. Sí, yo sé que no es fácil porque el artículo es intrincado y yo creo que lo han hecho totalmente a propósito, la verdad, pues si no, no se justifica. Porque no creo que tengan tanto poder de síntesis, que les interesó tanto el poder de síntesis en esta cuestión. Lo que tenemos que saber, para hacerlo claro, lo que tenemos que saber es, primero, de cuánta suma se trata nuestro monto sucesorio, ¿no? Eso lo traspasamos. El monto que tenemos, 3 millones, 10 millones, 100 millones, lo dividimos por la suma. ¿Sí? Y ahí tenemos cuántas sumas son, es el monto del proceso en el cual estamos desarrollando nuestra actividad profesional. Entonces nos dice 751 UMA, vamos al último. Nos dice 451, vamos al anterior de la escala. Depende cuál es. La UMA es donde nos paramos dentro de las escalas que nos determina la ley en su artículo 21. En el caso que estábamos viendo, eran 1000 UMAS. Si ustedes recuerdan, eran 1000 UMAS. Entonces tenemos que pararnos en el último monto de la escala que dice de 751 UMA en adelante. Y a lo que nos da, sabemos que el juez nos va a regular en ese monto entre el 6 y el 7,5%. De ese monto nos van a regular el 6 o 7,5%. No hay más disquisiciones que esa. Lo que sí tenemos que saber si es el mínimo establecido por la ley, si el juez no está violando el mínimo que la ley establece. ¿Cómo podemos hacer para saber el mínimo? Nos vamos a la escala anterior. De la escala anterior nos vamos al máximo. Cualquiera sea, no sé si tienen la ley, cualquiera sea. 450, 750, 150, cualquiera sea de la escala, nos vamos al máximo. Y ese máximo lo multiplicamos por el valor del UMA. Y le aplicamos el porcentaje mayor, que en este caso sería del 13 al 17%. Y como es una sucesión, la mitad. Le aplicamos el porcentaje mayor. Y al resultado lo pasamos a UMA. Y ahí vemos si realmente este es o no el monto mínimo que nos tendrían que regular. ¿Sí? Y en todos los casos exactamente lo mismo. Ir a la escala anterior. El más importante de los montos por la escala más importante. De 3 al 17, el 17. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. No sé si tienen alguna otra pregunta, si todo ha quedado
claro. Nadie tiene preguntas. No me está llegando preguntas al chat, lo cual me pone muy contenta. Ah, no, ya me está llegando otra pregunta. A ver. Ah, esta es mi pregunta preferida. Cuando le llega una regulación por debajo de los mínimos, ¿el abogado qué puede hacer? Puede apelar, ya sabemos, apelar y fundar. Pero además, ¿qué puede hacer? Pedir el acompañamiento del colegio. ¿Cómo se pide el acompañamiento del colegio? Dejan un escrito autosuficiente, tal expediente, me han regulado tanto, acompañan las copias, la regulación, determinan el monto del proceso de alguna forma, acompañan alguna copia del testimonio, de la tasación, de lo que fuere, ustedes ya saben, y de ahí la regulación y el monto que le han regulado y su apelación. Y piden que el colegio acompañe. Y el colegio ha acompañado siempre al matriculado por bajas regulaciones. Es más, muchos abogados han tenido la buena experiencia de que le eleven sus honorarios cuando ha intervenido el colegio, porque no es lo mismo estar solos que estar con el colegio ahí pendiente de cómo se comporta un tribunal cuando tiene que establecer los honorarios de los abogados. Así que en ese aspecto lo tenemos bien manejado el tema con relación a que el abogado no se sienta solo y que pueda ser acompañado con el colegio en este tipo de cuestiones que son más habituales de la que uno entiende y que le gustaría, ¿no? Bueno, me alegra mucho, no hay más preguntas. Bueno, no es que me alegra porque no hay más preguntas, pero me alegra de que bueno, me alegro, pero no lo sé. Espero realmente haber sido clara con ustedes, haberlos ayudado. Les agradezco mucho haber compartido este momento. La verdad que me hizo muy bien, me animó el espíritu, me hizo bien verlos. Si bien no puedo ver a todos, que estén ahí presentes, que podamos comunicarnos, aunque esta vez hablé yo sola, lo cual también me hace bien, porque en mi casa todo el mundo me corta, entonces me hace bien hablar sola y que nadie me corte. Bueno, espero que les haya servido y que nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias por su presencia y que estemos todos bien y nos cuidemos y nos quedemos en casa y que también podamos trabajar y poder cobrar honorarios que nos hace dignos profesionalmente y poder llevar el pan a nuestra casa, que también es algo que nos ocupa y nos preocupa. Un cariño grande, que estén bien.